Queridos amigos latinoamericanos, ¿cómo están? Para mí es un gustazo de verdad participar con Latin Juris en este curso de argumentación jurídica. Bueno, pues antes de empezar, quiero agradecer primero, bueno, pues a los organizadores de Latin Juris, de verdad, muchísimas gracias por permitirme compartir ideas con todos nuestros hermanos latinoamericanos, sobre todo esta parte que a mí me toca, ¿no? Que es la parte de retórica y argumentación jurídica. Y bueno, pues también darle las gracias al doctor Damián. Doctor Damián, muchísimas gracias por siempre la confianza depositada en mi persona. Y también darle las gracias a mi querido amigo Michael Hernández, Mikey, gracias, el director de Latin Juris, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de compartir ideas con mis queridos amigos latinoamericanos. Y bueno, pues yo estoy transmitiendo desde México y también darle las gracias al doctor Marcelino, que bueno, pues yo venía de viaje, me agarró en la carretera la hora, pero ya estoy aquí con todos ustedes tratando de transmitir estas ideas, que bueno, pues para mí es maravilloso compartirlas con todos ustedes. Y bueno, pues mi tema es el de retórica y argumentación. Me parece que en esta época de la oralidad, es sumamente importante que nosotros conozcamos esta parte de la retórica, esta parte de la argumentación, o sea, ¿qué se requiere cada una de ellas para efecto de que nosotros podamos lograr una sentencia, se puede decir, a nuestro favor por parte de cualquier autoridad judicial y bueno, pues acá en México hasta administrativa, ¿no? Pues miren ustedes, les voy a decir. Primero, el concepto de retórica. ¿Qué es el concepto de retórica? Bueno, pues es la disciplina que estudia los medios de persuasión en cualquier situación comunicativa. ¿Cómo persuadir? Es decir, ¿cómo tú vas a indicarle al juez o incluso a la otra parte desde una perspectiva discursiva que, bueno, tú tienes la razón jurídica, tú tienes que ganar el asunto? Esta persuasión, bueno, pues se da de diversas formas que ahorita la vamos a ver. Y por el otro lado, la argumentación, que es la combinación perfecta en esta parte de la cuestión, se puede decir, argumentación jurídica. La argumentación es otra cosa, mis queridos amigos, más que otorgar las razones que le dan solidez a un discurso, desde una perspectiva lógica, es decir, puede ser a través de un silogismo, de premisas que se consideren verdaderas, pero no solamente se requiere esa lógica, también se requiere la relación con la parte jurídica y también se requieren las pruebas y claro, que estas pruebas vayan conforme a los hechos. Entonces, desde esa perspectiva yo les voy a decir cuáles son las partes o los tres elementos más importantes de la retórica, los tres aspectos más importantes. Uno de ellos, por ejemplo, utilizaba o utiliza Jürgen Habermas, alemán, Premio Príncipe de Asturias. Ustedes conocen su obra Teoría de la Acción Comunicativa, tomos 1 y tomos 2. También tiene una parte que se llama Política Deliberativa, Facticidad y Validez. Grandioso Jürgen Habermas. Les voy a decir qué es. La parte deliberativa de la retórica es una combinación, pero también un repelente entre lo que es el consejo y la disuasión. Es decir, a través de argumentos entre personas que tengan la misma capacidad comunicativa, decía Jürgen Habermas, que para efecto de que un discurso fuera ético, tendría que ser entre personas que eminentemente tuvieran el mismo nivel de entendimiento. Pudiéramos indicar que el mismo nivel académico, por ejemplo, o que conocieran del tema, ¿no? Además de que, bueno, las partes, los enunciados, que los dividía en ilocucionarios y perlocucionarios, que bueno, precisamente el enunciado ilocucionario, pues era aquel el que te decía exactamente lo que significaba algo, ¿no? Por ejemplo, no fumes. No entendemos otra cosa más que no fumar. Pero los enunciados perlocucionarios son aquellos en los que atrás de ese enunciado tienen efectivamente otros elementos de persuasión. Por ejemplo, ¿no? Cuando un hombre le dice a una mujer, oye, pues me gustas mucho, quiero conocerte, me encantaría convivir contigo. Bueno, pues la cuestión de la finalidad es distinta, ¿no? En realidad, bueno, pues lo que quisiera este hombre con otra mujer, pues no necesariamente sería casarse, ¿no? Sino pues quizás salir con ella u otros elementos. Esa es la parte que nos decía Jürgen Habermas, ¿no? Ahora, desde esta perspectiva los enunciados tienen que ser veraces, deben tener rectitud, o sea, tienen que ir dirigidos a lo que es. Entonces, ¿qué es lo que busca esta parte de la retórica deliberativa? El consenso, mis queridos amigos, es decir, a partir de determinados argumentos persuasivos, llegar a una cuestión de consenso, es decir, llegar a un acuerdo. ¿Eso qué quiere decir? Eso indica, mis queridos amigos, que
se utiliza este discurso casi siempre desde una perspectiva política. Claro, obviamente quítenle esa parte del discurso, quítenle las cuestiones económicas, quítenle la parte de intereses, porque entonces, ¿qué es lo que sucede? Que dentro de la comunicación de la persuasión, bueno, pues se contamina y los fines son otros, menos, por supuesto, el fin que se busca desde esa perspectiva deliberativa. Bueno, el punto número 2, le voy a decir cuál es. La parte de la retórica judicial, que bueno, eso a nosotros los abogados, a mis queridos amigos mexicanos, a mis queridos amigos latinoamericanos, nos interesa mucho por una razón, porque ha regresado la parte de la oralidad, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere esta parte de la retórica judicial? Bueno, se ocupa principalmente no de argumentos, sino más bien de cómo poder convencer o persuadir al juez, independientemente de los datos de prueba que tengamos, independientemente de los hechos, de que nosotros tenemos la razón. Es decir, se trata eminentemente de hechos pasados que se atribuyen a un sujeto que ha sido acusado, por ejemplo en el caso del derecho penal, que ha sido acusado o en otro sentido, no solamente que ha sido acusado, sino que él trata de defenderse. Entonces, desde esta perspectiva se trata de convencer al juez. Por ejemplo, yo les voy a decir, ¿en qué parte podemos nosotros aplicar esta cuestión? Se nota mucho en la parte de el derecho penal del enemigo. En el derecho penal del enemigo, por ejemplo, en donde en materia procesal no se requiere la materialización de la prueba, es precisamente un derecho que se persigue en prospectiva, es decir, a futuro. Entonces no se tiene una prueba material, se da la reversión de la carga de la prueba. Entonces, en este sentido, ¿qué tendría que hacer el fiscal? Convencer al juez de que el sujeto, a través de un indicio que tiene, ¿verdad? Ya depende, ¿no? El tipo penal de que se trate, que a través de un indicio el sujeto es susceptible de cometer la conducta. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues hay que persuadir al juez, sobre todo desde esta perspectiva que tenemos en materia penal en los juicios orales. Bueno, la tercera parte de la retórica es la cuestión epidíctica. ¿Qué quiere decir? La parte demostrativa. Fíjate cómo la retórica no nos sirve, o sea, ella solita no nos sirve para efecto de que nosotros, desde una perspectiva jurídica, podamos convencer precisamente a la autoridad o al juez que está en turno. Imagínate que tú le digas al juez, señor juez, el señor Juan Pérez no pudo haber cometido el delito en virtud de que él mismo es una persona honorable, ayuda a la gente, socialmente ha hecho mucho trabajo. ¿Te das cuenta cómo lo estás elevando? Es esa parte donde yo te decía, lo estás elogiando, estás exaltando sus cualidades, pero eso, desde una perspectiva jurídica, la retórica no alcanza. Ok, espero que en este ejemplo haya quedado claro, porque independientemente de que el sujeto sea un ejemplo social, sea, por ejemplo, una persona que ayude, etcétera, eso no implica que se le debe dar la absolución. Fíjate cómo está. Eso, hay casos incluso, ¿no?, de asesinos seriales, por ejemplo, que de un payaso, ¿no? Un payaso en Estados Unidos que cuidaba mucho a los niños, iba a las fiestas gratuitamente, etcétera, y era un asesino serial. Entonces, fíjate cómo esta parte retórica, la parte de la exaltación, la parte demostrativa no nos sirve. E incluso, ¿no? Es como si el fiscal dijese que el sujeto es culpable en virtud que tiene antecedentes penales. No. No nos sirve la retórica en ese sentido. Ok, bien. Entonces, para efecto de continuar, les voy a decir cómo está la parte. Les voy a dar los elementos básicos de estos tres elementos, que es el elemento, acuérdate, número 1, estamos hablando de la retórica, ¿ok? Para aquellos que se acaban de anexar a esta plática, estamos hablando de la retórica. Punto número 1, te voy a decir cómo está la parte deliberativa. Punto número 2, la parte jurídica. Punto número 3, la parte demostrativa. Ok, van los elementos. En cuanto a la parte deliberativa, es una persecución, para efecto de tratar de convencer, es un convencimiento o una disuasión. Acuérdate que son dos entes, ¿no? Y son contrarios. Tratas de convencer o tratas de disuadir para efecto de que llegar a un consenso desde una perspectiva, se pudiera decir también, desde una perspectiva hegeliana, ¿no? Es decir, tienes la antítesis,
esto es, tienes tienes la tesis, esto es, tienes la antítesis, esto no es. Ok, ¿cuál será el consenso? La síntesis. Entonces, desde esa perspectiva, la retórica deliberativa se refiere a futuro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se considera útil, lo que se considera nocivo y todos los demás accesorios? Ahora, la parte jurídica o la parte judicial. Esta parte de la retórica. Primero, acuérdate otra vez, los polos opuestos, ¿no? Tiene que estar primero la acusación, ¿verdad? Después tendrá que estar la defensa. Y obviamente se refiere en el sentido de elementos pasados. En la parte del derecho penal del enemigo, como yo te explicaba, se persigue en prospectiva este tipo de delitos. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que sucede? El indicio es lo que se va a tratar desde una perspectiva pasada para efecto de demostrar que el sujeto, ¿verdad?, pudo haber cometido o no el delito. Ok, y entonces, ¿qué es lo que busca esta parte de la retórica? Ok, lo justo, ¿verdad?, es culpable o es inocente, o lo injusto es culpable o es inocente desde estas dos perspectivas, y todos los demás accesorios. Ahora, el punto número 3, la parte demostrativa, ¿no? Insisto, hablando de la retórica, la parte de la demostrativa. Ok, acuérdate, tienes que exaltar al sujeto, ¿no? Tienes que exaltar sus habilidades, por ejemplo. Ese sería el polo, ¿no? Y el polo opuesto sería exaltar que el tipo es malo, exaltar que el tipo es culpable, exaltar que no tiene una conducta intachable. Entonces, en ese sentido, bueno, pues es la parte demostrativa, ¿te das cuenta? Y decíamos, eso no alcanza precisamente para efecto de que el juez pudiera tomar una decisión jurídica para determinar si el sujeto es culpable o no. Y obviamente cuando tú estás hablando de ese discurso demostrativo, tienes que hablar de elementos presentes, acuérdate. Es decir, el Señor ayuda a la sociedad. El Señor es nocivo para la sociedad, ¿ok? Bueno, entonces, elementos presentes. Es decir, tendrás que exaltar la parte honrosa, ¿verdad?, desde esta perspectiva, o la parte fea. Entonces, en este sentido, vamos a resumir. Deliberativo es la parte de persuadir o la parte de disuadir. Son elementos o discursos de tipo futuro y se refiere a lo útil o a lo nocivo. Ahora, punto número 2, lo judicial se refiere a la acusación o a la defensa y se refieren a hechos pasados, es decir, lo justo o lo injusto y todo lo demás accesorio. Ahora, la parte demostrativa, que es el punto número 3, la alabanza o el vituperio, es decir, cosas feas del tipo, ¿verdad?, decir cosas que van en contra de lo que se considera como normal, y es un discurso de tipo presente, para efecto de determinar qué es lo honroso y qué es lo feo y lo accesorio. ¿Ok? Bueno, pues esta parte a mí me parece que ya quedó muy clara, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, fíjate lo que te voy a indicar en este sentido. Ahora, fíjate cuáles son las fases de la retórica, ¿no? O sea, ¿cómo tienes tú que armar, por decir algo, un discurso retórico para efectos de que pudiera tener impacto precisamente en la decisión judicial o incluso que pueda tomar la autoridad, ya sea administrativa o jurisdiccional, o incluso en contra de, o incluso que pudiera tomar tu contrario, ¿no? O sea, imagínate que a través del discurso tú puedas manejar la parte discursiva y la parte incluso de comportamiento de tu contrario. Bueno, esto no lo digo yo, ¿verdad? Esto lo decía, por ejemplo, el autor Max Weber, ¿verdad?, de donde retoma precisamente Jürgen Habermas su teoría de la acción comunicativa, la teoría de la acción. Decía Max Weber, a través de la creación de una norma jurídica, tú puedes hacer o puede suceder que la sociedad se comporte de determinada manera. Fíjate lo que te estoy diciendo. Y es maravilloso precisamente para esta parte de la oralidad, ¿no? O sea, es decir, bueno, si yo creo una norma que diga que está prohibido vestirse de negro, entonces nadie se va a vestir de negro. ¿Te das cuenta? ¿Eso qué quiere decir? Que estás haciendo que a través de una norma la sociedad se comporte de determinada manera. Imagínate que tú lo puedas hacer en el discurso, a tu contrario, e incluso al juez. Ojo, seguimos hablando de la parte retórica. Bueno, te van los pasos, ¿ok? Bueno, fíjate, el paso número 1, las fases, la invención. Tienes que crear ese discurso. ¿Cómo lo vas a hacer? Desde una perspectiva mental, con todos los elementos que tienes
Y no solamente esa creación, lo puedes escribir, ¿verdad? Es la capacidad que tiene el sujeto para emitir o para armar argumentos verdaderos. Es decir, ¿cómo le vas a decir al juez que tu cliente es inocente? ¿O cómo le vas a decir al juez que el sujeto es culpable si eres fiscal? ¿Te das cuenta? Ahora, la disposición. Esto es precisamente algo importantísimo. Ojo, debes saber cómo vas a distribuir las frases. ¿Qué frases van a causar mayor impacto precisamente en esa toma de decisión judicial, ¿no? Lo decía, ¿no? Michel Foucault, que lo adoro, ustedes saben que es uno de los que más quiero de mi línea de investigación. Michel Foucault lo indicaba, el orden del discurso, ¿verdad? Con esa parte de la microfísica del poder, ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacer para dominar al otro desde una perspectiva discursiva? ¿Cuáles son las palabras que vas a utilizar y dónde las vas a meter en ese discurso? ¿Ok? Entonces esa sería la parte de la disposición, es decir, la distribución de los argumentos, mostrar el lugar en que debe tener cada uno de ellos en esa parte de la invención discursiva que ya tienes. Ok. El elemento 3, la elocución, sumamente importante. De nada te sirve que tengas un discurso magnífico si no tienes las palabras y las frases apropiadas, claras, precisas, por ejemplo, ¿no? Y contundentes además. Te voy a dar un ejemplo. Aquí en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Fíjate que hubo una reforma el 10 de junio del año 2011 en materia de derechos humanos. ¿Sabes cuál fue el discurso? Te voy a decir cuál fue el discurso. Que los derechos humanos se ampliaban, es decir, esta reforma fue el artículo primero, que los derechos humanos se ampliaban, es decir, que no solamente tenías derechos humanos en forma de derechos fundamentales en la Constitución General de la República, sino que también ya tenías derechos humanos en la convencionalidad, en tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano fuera parte. Pero ¿qué crees? Se utilizó también el discurso en el párrafo primero de esa Constitución que dice, los cuales, fíjate cómo está distribuido el discurso, ¿no? Los cuales no podrán suspenderse ni restringirse, salvo en los casos y en las situaciones que considere esta Constitución. ¡Ah, caray! Entonces tú dices, no, los derechos humanos no se van a poder suspender y los derechos humanos menos se podrán restringir. Tenemos un gran número de derechos humanos, ¿no? A nivel, se puede decir, a nivel derechos fundamentales constitucional y a nivel convencional. Pues fíjate que no. Fíjate cuáles fueron las palabras que se utilizaron. No podrán suspenderse ni restringirse, salvo en los casos. Si yo cambio esa perspectiva discursiva en el sentido de decir, los cuales podrán suspenderse y restringirse en los casos que considera esta Constitución, el sentido es el mismo. ¿Te das cuenta? Eso quiere decir, sí podrán suspenderse y sí podrán restringirse, pero el impacto que causas ante la sociedad es distinto. Si tú dices, sí podrán restringirse, y si tú dices, los cuales no podrán restringirse salvo, entonces a la gente le da como que un sentimiento de placebo. Fíjate cómo está la retórica en esa norma jurídica. Lo cierto es, desde una perspectiva fáctica, que los derechos humanos en México se restringen a nivel constitucional, a nivel convencional y por medio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además es obligatorio, ¿no? Y las restricciones se han dado con mayor fuerza a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, mis amigos mexicanos saben de lo que les hablo, y si no, pueden checar la jurisprudencia 2008-148, es el número de registro, o 2006-224. Ahí ustedes encontrarán, y es lo que decía Michel Foucault, ¿no? O sea, cómo hacerle para desocultar precisamente esa parte discursiva. ¿Te das cuenta cómo está esa parte de la retórica? Es sumamente interesante, ¿verdad? Bueno. La siguiente parte es la acción. Ok, ya tienes los elementos, ya tienes la parte de la invención, ya tienes la parte de la disposición, ya tienes la parte de la locución. Ahora la acción. ¿Qué vas a hacer para convencer, para persuadir a la gente, a la sociedad, de que tu discurso es el correcto? Muy sencillo. Esta parte de la acción no solamente tiene que ver con la parte discursiva, sino como decía Michel Foucault, ¿no? O sea, el poder es como una aguja que atraviesa a los sujetos desde la psique hasta el dedo del pie, de tal forma que un cabello, un movimiento de cabello, una mirada, el tono de voz, etcétera, trae como consecuencia que tú puedas conseguir precisamente esa persuasión ante los sujetos, ¿no? ante el grupo. ¿Qué quiere decir esto? El dominio del auditorio o el dominio de la persona que tú quieres tener a través de un discurso, ¿verdad? ¿Y esto cómo lo puedes hacer? Bueno, pues de manera agradable, ¿verdad?
por ejemplo, los políticos les cuidan todo, el rostro, el cabello, la forma de vestir, etcétera, ¿verdad? La forma en que se paran. ¿Ustedes por qué creen que yo en mis cápsulas jurídicas soy así tan natural? Y además de eso soy criticada, ¿no? En cierta forma, y a veces no, los dos polos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es una cuestión sumamente estudiada para efecto de que tú puedas causar un impacto y persuadir al otro. A través de una mirada, bajas la voz, por ejemplo, la voz dulce, que inclusive, ¿no? Decía por ahí Aristóteles, debes pedir compasión. Debes hacer una compasión de tal suerte de que las personas consideren que es compasivo hacia ti el hecho de que consideren de que tu discurso es el correcto. Me llamaron. Entonces, sigamos. En este sentido, voy a decir cómo está el asunto. Es muy, muy fácil. Mira, ahí van, las fases, ¿no? Punto número 1, las fases de la retórica. Tenemos la invención. Acuérdate, tienes que realizar, ¿verdad? Tienes que realizar el discurso. Lo tienes que pensar, invéntalo, invéntate el discurso. Punto número 2, la disposición. ¿En qué parte tiene que ir cada una de las frases y qué frases vas a utilizar? Por ejemplo, del tipo penal. ¿Qué no quieres que se utilice de la hipótesis del tipo penal que tú estás defendiendo? O si estás acusando, si eres fiscal, ¿cuál es el elemento, verdad, discursivo que quieres hacer notar? Ahora, punto número 3, la elocución. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuáles son las palabras y las frases exactamente que vas a utilizar para efecto de que tengas impacto discursivo? Y punto número 4, la acción. ¿Cómo lo vas a hacer? La memoria, la seguridad con la que estás diciendo el discurso, ¿verdad? La pronunciación de manera agradable, ¿verdad? Con la voz, con el rostro, etcétera. Muy bien, ok. Ahora, fíjese la siguiente parte, ¿no? ¿Cómo está? Ok. El discurso, desde una perspectiva retórica, debe tener un impacto psicológico que tú causas para lograr una persuasión. ¿Se han dado cuenta ustedes cuando llega una persona con una gran personalidad, el impacto que causa? ¿Te das cuenta? Te das cuenta que además si tiene un buen discurso, lo que pueden lograr, esa es la cuestión del impacto, ¿no? Que estoy hablando de la retórica, la expresión práctica del discurso por parte del orador, es decir, cómo vas a controlar precisamente la audiencia. Imagínate, con una audiencia de 1,500 personas o de 2,000 o de 10,000, las que tú quieras, en donde tú estás dando un discurso, ¿qué es lo que requiere la audiencia? ¿Cuáles son los elementos que están buscando? ¿Qué es lo que necesitan saber? O más bien, ¿qué es lo que creen que necesitan saber? Porque ahí es donde tú vas a utilizar precisamente estas partes metodológicas de Michel Foucault, de Julian Habermas, para efecto de lograr el convencimiento, ¿te das cuenta? Y bueno, pues la pronunciación es súper importante, modular y hacer la voz combinándola con gestos, lo que se le llamaría en cierta forma la relación con el lenguaje corporal, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que quieres proyectar? ¿Cuáles son los ademanes? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres que la gente piense de ti? ¿Ok? Bien, a mí me parece que esa parte está súper clara. El dominio sobre el auditorio, por ejemplo. Ahora, la parte de la narración de los hechos es de suma importancia. Sí, por favor. En esa parte no se confundan. Tiene que ser desde un sentido cronológico. Ok, o sea, no me vas a decir algo que ya sucedió si antes no me lo has dicho cómo sucedió. Acuérdate, circunstancias de modo, tiempo, lugar y sus accesorios, ¿no? Diríamos por ahí, ¿no? Entonces, la parte del lenguaje ya sabes utilizarla. La narración de los hechos tiene que ser breve, tiene que ser clara, verosímil, cronológicamente. Te voy a dar un elemento que es sumamente importante, sumamente, la división. Fíjate que está la división, ¿qué le da el discurso? Le da brillantez y claridad. Primero tienes que empezar por las causas, ¿verdad? Y después, rápidamente, centrar el contenido del debate. ¿Qué es lo que estás buscando? Es decir, ¿cuáles son? Tú ya checaste, ¿no? Tú ya checaste cuál es la acusación del fiscal. Tú tienes que ver cuáles son los puntos en los que estás de acuerdo, cuáles son los puntos en los que estás en contra. Pero te voy a decir algo. ¿Cuál es el punto específico en el cual tú quieres que se centre la atención del juez, ¿ok? O de la autoridad jurisdiccional. Entonces, si yo divago, ¿verdad?, desde una perspectiva discursiva en materia oral, ¿verdad?, en un procedimiento que estoy litigando, que estoy llevando a cabo, ¿sabes qué? Olvídalo. Mejor dedícate a otra cosa, porque en materia oral la retórica es sumamente importante. Ojo, no alcanza precisamente para obtener una resolución judicial favorable, no alcanza. Ahorita te voy a decir por qué, pero es de suma importancia. ¿Ok? Bien.
Ahora, fíjate cómo está la parte siguiente. La parte siguiente es la argumentación jurídica. Ok, ¿qué necesitas para argumentar? Una combinación maravillosa, ¿no? La parte de la retórica y la parte de la argumentación jurídica. Dos premisas, un silogismo. Si A es B y B es igual a C, entonces A es C. ¿Te das cuenta? Es una parte de silogismo, pero que tendrás, por eso se llama argumentación, ¿no? Que tendrás que concatenar. Es lo que se le conoce como la teoría del caso. Ahora voy a esa parte, que es de suma importancia. Antes de que entrara la oralidad en el sistema penal, solamente se refería precisamente a esa cuestión escrita, a una cuestión escrita, ¿no? Ahora ya no, ahora es maravilloso, porque ¿sabes qué? Tendrás que formular tu teoría del caso. Y aquí en México, en el procedimiento penal acusatorio adversarial, en los alegatos de apertura, tendrás que decirle al juez precisamente cómo la conformaste y cuáles son los elementos que retóricamente no nos alcanza. Va. Los elementos de la teoría del caso. 3. Para mis queridos amigos abogados, litigantes, juristas, todo aquel interesado. Los elementos fácticos, ¿verdad? Lo más importante. ¿Cómo son los hechos? Entonces, procura, si eres fiscal o si eres defensa, precisamente narrar, como ya te dije en la parte de la retórica, narrar sucintamente los hechos. No pongas elementos que pueden causar ruido al discurso, que lo puedes distorsionar. Los elementos fácticos, cómo sucedieron, desde una perspectiva cronológica, eso no es suficiente. Necesitamos precisamente el dato de prueba, que son los elementos probatorios. La teoría del caso, ¿verdad? Un discurso, perdón, un triángulo, la teoría del caso. Elementos fácticos, cómo se dieron los hechos, elementos probatorios, los datos de prueba, precisamente, es decir, a cada hecho que tú narraste, ¿verdad? A cada uno de esos hechos que narraste, precisamente lo debes acompañar de un dato de prueba. Si tienes hechos, pero no datos de prueba, no te sirve de nada el hecho. Si tú dices, el sujeto vestía una camisa azul, debes tener el dato de prueba que acredite precisamente que ese sujeto estaba vestido de azul. Claro, si ese argumento tú lo consideras importante precisamente para tu defensa jurídica. ¿Ok? Entonces, los datos de prueba, que bueno, precisamente en el sistema penal acusatorio adversarial aquí en México, recordemos que el dato de prueba no tiene valor probatorio, el medio de prueba es aquel que te sirve para la reconstrucción de los hechos y la prueba es aquello que se desahogue en juicio oral y que será lo que el tribunal de enjuiciamiento podrá valorar para dictar una sentencia, ¿no? Por eso lo puede valorar desde ahí. ¿Por qué? Porque los alegatos de apertura precisamente traen toda la teoría del caso, de todos los datos de prueba que se convirtieron en medios de prueba en la intermedia y que pasaron a juicio oral para efecto de ser desahogados, ¿no? Y valorados precisamente. Ok, ahora el punto número 3. El punto número 3 de ese triángulo es precisamente el elemento normativo, es decir, el tipo o la hipótesis, porque un tipo penal tiene muchas hipótesis, ¿no? La hipótesis penal de la cual tú estés precisamente utilizando o quieras utilizar. Porque imagínate, que utilices una hipótesis penal que es contraria o que le falta algún elemento. Adiós, el sujeto se fue libre. Ahí es donde precisamente la parte de los abogados tienen que destrozar esa teoría del caso, ¿verdad? También en sus alegatos de apertura a juicio oral para efecto de darle una visión al tribunal de enjuiciamiento y también en los alegatos de clausura, ¿verdad? En juicio oral, decirles perfectamente por qué el sujeto es culpable o por qué el sujeto es inocente, ¿cierto? Bueno, pues entonces tendrás que checar la hipótesis. Ahora, pero no solamente el elemento normativo se refiere a la hipótesis del tipo penal. Aquí es el momento para efecto de que utilices precisamente la teoría del delito, ¿ok? Con toda esta parte que hemos conformado de la retórica, de la argumentación jurídica, de la teoría del caso, ¿hay culpabilidad? ¿Hay dolo? ¿Hay antijuricidad? ¿Hay tipicidad? ¿Te das cuenta? Toda esta parte discursiva que tú desde una perspectiva técnica, argumentativa, razonada, que vas a conformar precisamente en tu teoría del caso, te servirán para efecto de lograr una sentencia absolutoria para tu cliente si eres defensor, o precisamente tú como fiscal lograr que exista una sentencia condenatoria.
queridos amigos, la verdad que yo espero que toda esta parte que comentamos aquí, voy a contestar todas las preguntas que me hayan hecho, se los prometo, todas las voy a contestar. Les haya servido muchísimo. Bueno, pues otra vez gracias a Latin Juris. Acuérdense que ustedes, bueno, pues me pueden seguir por mi Facebook personal, Liz Padilla. Denle seguir, ya no tengo para amigos, pero bueno, pues ahí yo subo muchas cápsulas, etcétera, sobre todo en materia penal, derecho penal del enemigo, lavado de dinero y la parte de derecho administrativo sancionador, todo el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Bueno, les mando un beso como siempre, muchísimas gracias por permitirme compartir ideas y bueno, pues los espero en otros cursos. Bye, bye.